Permanecí impasible y consentí que mi esposa estuviera a punto de quitarle la vida a nuestro hijo. Me satisfizo que lo hiciera. Mi hijo presentaba numerosas dificultades. Si has tenido la oportunidad de ver la película, tenemos que hablar de Kevin. Eso te dará una idea bastante clara de lo que expongo. La única distinción es que en el filme el niño aparenta ser normal ante su padre y solo revela su auténtica personalidad a su madre. Con mi hijo, él no disimulaba nada. Su conducta era idéntica con todos. Desde el instante de su nacimiento, mi hijo vino al mundo de una forma particular. Fue un embarazo planificado. Mi esposa y yo anhelábamos tener un bebé y nos sentimos dichosos cuando nació. Él fue querido y amado. Le brindamos todo nuestro afecto e hicimos cuanto estuvo en nuestra mano para ofrecerle una infancia dichosa. No obstante, desde el día que lo trajimos del hospital a casa, parecía desdichado. Lloró incesantemente durante 13 meses consecutivos. No exagero. 13 meses sin tregua. Sollozaba hasta perder la voz, pero persistía en el intento. Podías observar su pequeño rostro completamente crispado, pero sin emitir sonido alguno, totalmente áfono. Hubo ocasiones en las que, literalmente, lloraba incluso mientras dormía. Jamás he visto ni oído de otro infante que hiciera tal cosa. Lo consultamos con médicos especialistas, modificamos su alimentación, lo acunamos, lo mecimos. Noches enteras sin dormir. Fue una etapa sumamente ardua. Cuando finalmente cesó su llanto ininterrumpido, creímos que la situación mejoraría, pero pronto comprendimos que, por alguna razón, simplemente no se sentía a gusto en este mundo. Nunca presencié en este niño una sonrisa de auténtica alegría en todo el tiempo que conviví con él. Lo vi sonreír apenas unas cuantas veces, pero jamás por felicidad genuina. Parecía hallar gozo únicamente en situaciones adversas, especialmente al desafiar normativas o al observar a alguien contrariado. Pero una sonrisa de verdadera felicidad, no. Nunca. Ni una sola vez. No manifestaba interés por nada positivo. Parecía impulsado por la frustración, y todo lo que hacía lo reflejaba. Tan pronto como adquirió la habilidad de caminar, su meta era romper objetos. Arruinaba o intentaba arruinar todo lo que encontraba a su alcance. Tiraba cosas, las mordisqueaba, las lanzaba al inodoro, cualquier cosa. Con el tiempo, aprendió a quitarse el pañal y comenzó a embadurnar la casa deliberadamente. Luego descubrió que podía ocultarlo, lo que dificultaba aún más la limpieza y provocaba un olor espantoso en la casa. Cuando creció un poco más, entre los 9 y 15 años, empezó a hacer esto en nuestra cama. Tuvimos que instalar un cerrojo en nuestra puerta para impedirlo, y entonces comenzó a hacerlo en el pasillo, justo afuera de nuestro dormitorio. Jamás abandonó esa conducta. A medida que crecía, se volvía aún más difícil de controlar. Tuvimos que colocar una puerta con cerradura en la cocina porque tomaba cuchillos y los empleaba para dañar las paredes y los muebles. Cuando tenía 10 años, me hirió gravemente con un cuchillo. Todavía conservo las cicatrices. Conforme pasaba el tiempo, sus comportamientos se tornaron aún más alarmantes. Comenzó a jugar con fuego y a actuar agresivamente con los animales del vecindario. Había un perro callejero que solía merodear cerca de nuestra casa. Mi hijo lo lastimó en un ojo. También hacía bromas crueles con los gatos. Por supuesto, buscamos ayuda profesional. Pasó años en terapia. Veía a un psiquiatra 2 veces por semana y le prescribieron múltiples medicamentos, pero nada ayudó. La terapia no funcionó. Los medicamentos no funcionaron. Nada funcionó. Siempre parecía estar de mal humor y lo descargaba con todo lo que tenía a su alrededor. Cuando mi hijo cumplió 16 años, mi esposa quedó embarazada nuevamente. Nuestra reacción esta vez fue completamente distinta. En lugar de alegría, sentimos miedo. Al final, optamos por que mi esposa tuviera al bebé. Y si manifestaba las mismas conductas que nuestro hijo, buscaríamos una solución diferente. Éramos conscientes de que no podíamos atravesar nuevamente por lo mismo. Tuvimos una hija. Era normal. De repente, vimos cómo debería haber sido nuestra existencia todo ese tiempo.
¿Cómo habrían sido las cosas si nuestro hijo no hubiera presentado tantas dificultades? Ella era feliz, era tranquila. No puedo describir el alivio y la dicha que experimentamos. No encuentro palabras para ello. Cuando trajimos a nuestra hija a casa, él empezó a comportarse aún peor. No creía que fuera posible, pero llevó las cosas a otro nivel. Para entonces tenía 17 años y teníamos altercados explosivos a diario. Después del nacimiento de nuestra hija, mi relación con mi hijo prácticamente se desvaneció. Nuestras únicas interacciones eran gritos y discusiones. Mi esposa estaba aún peor con él. Ya no le quedaba nada por ofrecerle. Él comenzó a pasar más tiempo fuera de casa, lo cual fue un respiro para nosotros. No tengo idea de lo que hacía cuando estaba afuera, pero estábamos contentos de no ser los afectados directos. Debido al comportamiento de nuestro hijo, invertimos considerablemente en cerraduras en la casa. Todas las puertas interiores frágiles fueron sustituidas por puertas de madera maciza, con cerraduras a las que solo mi esposa y yo teníamos acceso. No estábamos encerrando a nuestro hijo como a un prisionero. Podía moverse libremente por la casa y salir cuando quisiera. Mi esposa y yo estábamos en la sala viendo televisión una noche, cuando oímos a nuestra hija llorar. Los bebés tienen distintos tipos de llanto. Uno cuando tienen hambre, otro cuando necesitan que los cambien, y otro cuando solo quieren ser abrazados. Este llanto no era ninguno de esos. Este llanto era de puro miedo. En cuanto lo oímos, mi esposa y yo saltamos de nuestras sillas y nos apresuramos al cuarto. La puerta estaba cerrada con llave, como siempre, y tardamos unos segundos en encontrar la correcta y abrirla. Cuando entramos, vimos a nuestro hijo. Nuestra casa era de una sola planta, y él había entrado por la ventana para llegar hasta ella. Estaba de pie junto a la cuna, sosteniendo un cuchillo de cocina. No tengo idea de dónde lo consiguió. No era uno de los nuestros. Siempre habíamos sido extremadamente cuidadosos con los objetos peligrosos y los manteníamos guardados bajo llave. Creo que pudo haberlo tomado de alguna casa cercana. Nuestra hija estaba aterrorizada, llorando desconsoladamente. Él deslizaba la parte trasera del cuchillo por su rostro, sin hacerle daño, como si estuviera provocándola mientras ella gritaba. Cuando nos vio, sonrió. Antes de darme cuenta, ya estaba corriendo para protegerla. No pensé, solo reaccioné. Pero mi esposa llegó primero. Fue como ver una escena en cámara acelerada. Golpeó su mano, haciendo que el cuchillo saliera volando por la habitación, y luego lo empujó con toda su fuerza. Él cayó hacia atrás, lejos de la cuna. Tomé a nuestra hija en brazos, mientras mi esposa se colocaba frente a nosotros, protegiéndonos. Pero lo peor de todo fue la expresión en el rostro de mi hijo mientras estaba ahí de pie, vacía, sin emoción, como si no sintiera nada. Parecía alguien completamente desconocido. Mi esposa dio un paso hacia él. Pude haberla detenido, pero no lo hice. Se acercó aún más. Pude haberla frenado otra vez, pero no lo hice. Solo lo miró en silencio por unos segundos sin decir nada. Y entonces le dio un golpe en la cara. Tal vez hasta este punto estabas imaginando a mi esposa como una mujer frágil y delicada. Pero eso no podría estar más lejos de la realidad. Siempre ha sido de complexión menuda, pero frágil, nunca. Desde su adolescencia entrenó boxeo. En aquella época, las artes marciales mixtas no existían. Pero el boxeo y el karate eran deportes populares. Y ella siempre fue muy talentosa. Nunca antes le habíamos puesto una mano encima con ira. Pero ese día algo dentro de ella se rompió. Años de frustración, tristeza y miedo salieron a la superficie cuando lo golpeó. Él quedó estupefacto, sin reacción. Solo la miró sorprendido, como si no entendiera lo que acababa de pasar. Ella esperó un momento y lo golpeó otra vez. Pude haberla detenido, haberla sacado de ahí, haber intentado calmarla, pero no lo hice. Solo me quedé ahí parado mientras continuaba. Cada vez que él intentaba cubrirse, ella atacaba a otra parte. Él comenzó a gritar, pidiéndole que se detuviera.
Fue la reacción más auténtica que le había visto en toda su vida. Pero ella no se detuvo. Parecía estar en piloto automático, enfocada en cada movimiento como si estuviera entrenando. Me quedé viendo por un momento. Luego me di la vuelta y salí del cuarto con mi hija en brazos. Fui a la cocina y la bañé en el fregadero. Fue entonces cuando noté un pequeño corte en la planta de su pie. Todas las heridas eran superficiales. La limpié, le puse pomada y vendas, y la acuné hasta que se calmó. Mientras tanto, desde la habitación escuchaba a mi hijo gritar insultos contra mi esposa, diciendo cosas horribles y amenazándola, hasta que con el tiempo dejó de hablar. En ese momento pensé que se había quedado inconsciente, pero aún podía escuchar los ruidos de la pelea. Eso continuó por un largo rato, lo suficiente para que mi hija se quedara dormida en mis brazos. Finalmente, mi esposa salió del cuarto y se sentó frente a mí. Sus manos estaban rojas e hinchadas. Respiraba con dificultad. Nos quedamos mirándonos en silencio. Después de un rato, le pregunté, ¿está bien? Ella me miró y respondió, espero que sí. Asentí. Sabía exactamente cómo se sentía. Yo sentía lo mismo. No sabíamos qué hacer, así que solo nos quedamos sentados, esperando. Con el tiempo, mi esposa comenzó a llorar y se fue a dar una ducha. Yo seguí ahí, sosteniendo a nuestra hija. Después de un rato, escuché algunos ruidos provenientes del cuarto. Me di cuenta de que mi hijo seguía consciente. Fui a ver en qué estado estaba. Se notaba que estaba muy afectado. Estaba en el suelo, moviéndose con dificultad. Su rostro estaba hinchado, los ojos casi cerrados, sin poder hablar. Se notaba que no tenía fuerzas. Fue en ese momento que comprendí lo serio que había sido todo. Mi esposa había llegado a su límite y yo la entendía completamente. Ese día parecía no tener fin. Aún tenía a mi hija en brazos, sintiendo el peso del agotamiento sobre mí. Mi esposa estaba sentada frente a mí, respirando con dificultad, con la mirada perdida en algún punto lejano, sin decir una palabra. El silencio dentro de la casa era pesado, pero afuera comenzamos a escuchar voces. Fue entonces cuando me di cuenta de que el ruido de la pelea había llamado la atención de los vecinos. Alguien golpeó la puerta con fuerza, luego otra vez, más insistente. Antes de que pudiera levantarme, escuché la voz de uno de los vecinos gritando desde afuera. ¿Está todo bien ahí? Escuchamos gritos. Miré a mi esposa. Su rostro no mostraba sorpresa. Tal vez estaba tan agotada como yo para preocuparse por quién estaba escuchando. Me acerqué a la puerta. Al abrirla, encontré a un conjunto de vecinos parados frente a la casa. Eran personas que conocíamos desde hacía años, pero que siempre habían mantenido su distancia. Algunos le tenían miedo a nuestro hijo. Otros simplemente preferían ignorar lo que ocurría. Pero esta vez no podían hacer la vista gorda. ¿Qué pasó?, preguntó uno de los hombres, tratando de mirar dentro de la casa. ¿Están bien? Mi esposa apareció detrás de mí, cruzándose de brazos con una expresión dura en el rostro. No intentaba ocultar nada. Él intentó lastimar a nuestra hija. Hubo un silencio inmediato. El peso de esas palabras cayó como un trueno sobre los presentes. ¿Qué?, preguntó una de las mujeres completamente en shock. Entró por la ventana de su cuarto. Continué con la voz tensa. Estaba armado. La lastimó. Una mezcla de indignación y horror invadió a la gente. Lo que comenzó como susurros se convirtió en una ola de furia. Algunos comenzaron a gritar, preguntando dónde estaba. Otros decían que sabían que esto pasaría algún día, que siempre lo habían visto venir. «Y ustedes lo tenían viviendo aquí todavía», soltó un hombre con desprecio. «Ese tipo ya debería estar encerrado». El grupo comenzó a moverse queriendo entrar. Mi corazón se aceleró, no porque quisiera protegerlo, sino porque sabía que si lo encontraban en ese estado, lo lincharían sin pensarlo 2 veces. «¿Dónde está?», gritó otro vecino con el rostro lleno de rabia.
Fue entonces cuando escuchamos sirenas acercándose. Las luces rojas y azules de la policía y la ambulancia iluminaron la calle. Alguien más, probablemente otro vecino, había llamado a las autoridades. Los gritos se detuvieron un momento. Todos se apartaron, algunos murmurando con frustración, otros respirando hondo para calmarse. Pero nadie se fue. Querían ver lo que iba a suceder. Los paramédicos entraron primero, seguidos por los policías. Solo señalé hacia el pasillo. Uno de los oficiales fue hasta la habitación y poco después informó por radio que necesitarían ayuda para sacarlo de ahí. Mi hijo seguía consciente, pero no podía moverse bien. Apenas tenía fuerzas. Vi a mi esposa observándolo sin emoción alguna. Para ella, él ya no era nadie. ¿Qué sucedió aquí?, preguntó uno de los policías, mirándonos con seriedad. Mi esposa habló primero. Nuestro hijo intentó lastimar a nuestra bebé. Se metió en su cuarto por la ventana con un cuchillo. El policía frunció el ceño. ¿Quieren presentar una denuncia? No tuve que pensarlo. Miré a mi esposa y ella ya estaba asintiendo. Sí. Los oficiales comenzaron a tomar nuestros testimonios en el acto mientras los paramédicos trabajaban para estabilizar a mi hijo. Los vecinos no estaban satisfechos. Querían más. Querían justicia en ese mismo momento. «No puede quedar impune», gritó alguien. «Ese chico es un peligro para todos». Los policías pidieron que la gente se calmara. Algunos estaban tan furiosos que parecía que iban a abalanzarse sobre él. Uno de los oficiales tuvo que alzar la voz para mantener el orden. «Se lo van a llevar bajo custodia, pero ustedes no pueden interferir». Lo subieron a la ambulancia, pero no como cualquier paciente. 2 policías lo escoltaron. Estaba bajo vigilancia. Mientras tanto, otro oficial nos entregó un documento y nos indicó que debíamos ir a la comisaría a formalizar la denuncia. ¿Quieren proceder con cargos? Mi esposa me miró y, por primera vez en mucho tiempo, vi en su rostro una determinación inquebrantable. Sí, respondí por ambos. Y así empezó todo. Sabíamos que esto no era el final. En realidad era solo el comienzo de una larga batalla. Pero una cosa era segura. Por primera vez en años, nuestra casa se sentía un poco más segura. Y ahora, él tendría que enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. Hacer la denuncia parecía ser el paso final para acabar con ese calvario. En el fondo sabía que la justicia era imperfecta, pero quería creer que esta vez, con todo lo que había sucedido, sería diferente. Mi esposa y yo fuimos a la comisaría esa misma noche, después de asegurarnos de que nuestra hija estuviera a salvo en casa de una vecina de confianza. El ambiente en la comisaría era frío y burocrático. El oficial de turno nos miró con cansancio, como si fuéramos solo otro problema más en su larga jornada. Nos hicieron esperar en sillas de plástico incómodas antes de llamarnos para tomar nuestras declaraciones. Mi esposa habló con voz firme, pero se notaba el agotamiento en cada palabra. Contamos todo. Los episodios de agresión contra los animales, su comportamiento peligroso desde pequeño, cada situación en la que habíamos sentido miedo, hasta el momento en que irrumpió en la habitación de nuestra hija. Describimos cómo entró por la ventana, el cuchillo que tenía en la mano, cómo la había lastimado. El oficial escuchaba, tomaba notas, hacía preguntas. ¿Tienen pruebas físicas de lo que ocurrió esta noche? Mi esposa y yo nos miramos. La habitación de nuestra hija aún tenía marcas de la invasión. La policía había recogido el cuchillo, pero no era más que un cuchillo común. No había testigos que hubieran visto lo que pasó. «Intentó matar a nuestra hija», exclamó mi esposa, indignada. El oficial suspiró con una expresión que ya conocía bien. Resignación. «Lo entiendo, señora, pero sin evidencias contundentes, sin cámaras, sin testigos presenciales, es difícil armar un caso sólido». «¿Nos está diciendo que no pueden hacer nada?», pregunté sintiendo cómo la frustración me consumía. «Este tipo ha sido un peligro desde siempre. Va a volver». El oficial cerró su libreta y nos miró con seriedad. «Saben cómo funciona el sistema. Incluso si llevamos el caso a un juez,
Si él niega los hechos y no hay pruebas físicas, puede salir libre. Mi esposa se cubrió el rostro con las manos. Sentí que algo en mí se rompía. Nuestro hijo había intentado matar a nuestra bebé, ¿y ahora simplemente lo iban a soltar? Pasamos más de 1 hora en la comisaría, respondiendo preguntas, firmando documentos, escuchando sobre los procedimientos legales. Al final, lo único que conseguimos fue una orden de restricción que, en la práctica, no garantizaba nada si él decidía regresar. Días después, recibimos la noticia que tanto temíamos. El caso no prosperaría. No había pruebas suficientes. No había flagrancia. Lo iban a soltar. Mi esposa estaba sentada en el sofá cuando recibió la llamada. Ni siquiera respondió al oficial. Solo colgó y me miró. «Lo van a soltar», dijo con una voz sin emociones. No hizo falta que dijera más. Mi pecho se tensó. Nuestra hija jugaba inocentemente en la alfombra, sin darse cuenta del peligro que aún acechaba. Cuando los vecinos se enteraron, la indignación se esparció como pólvora. Todos estaban furiosos. Habían visto cómo la policía se lo había llevado. Habían escuchado nuestros relatos. Nadie quería que ese monstruo volviera a la calle. Entonces, una noche ocurrió. Mi esposa y yo intentábamos seguir con nuestra cotidianidad, pero la tensión era insoportable. De repente, escuchamos ruido afuera, gritos. Me acerqué a la ventana y vi un grupo de vecinos reunidos en la esquina. En medio de ellos, mi hijo estaba en el suelo, rodeado por hombres y mujeres furiosos. Mi corazón se aceleró. Mi esposa se levantó y se acercó a la ventana. Nos quedamos mirando, sin saber qué hacer. No sentí miedo ni preocupación. Solo esperé. «¡Está libre!», gritó uno de los hombres. «Si la justicia no hace nada, lo haremos nosotros. Ese maldito intentó matar a su propia hermana. ¿Creen que puede volver a este barrio como si nada?». La turba se encendió. Algunos le dieron patadas mientras él intentaba cubrirse. Otros lo sujetaban, sacudiéndolo, gritándole en la cara. Nunca antes lo había visto asustado. «¡Confiesa!», gritó una mujer. «Dilo o no sales vivo de aquí». Lo levantaron del suelo a la fuerza, obligándolo a mirarlos a los ojos. Su voz era temblorosa, casi inaudible. Su rostro estaba golpeado, su expresión desesperada. Sabía que no era arrepentimiento. No sentía culpa por lo que había hecho. Solo tenía miedo de lo que podían hacerle ahora. «Sí lo hice», gritó con la voz quebrada. «Yo lo hice». El silencio cayó sobre la calle. «Confesó», exclamó uno de los vecinos. Alguien sacó su teléfono y empezó a grabar. Mi hijo estaba llorando, suplicando que no lo mataran, pero la multitud no retrocedió. «Entrégate ahora o resolvemos esto aquí mismo». Él miró alrededor, buscando una salida, pero no la había. Si intentaba huir, lo dejarían irreconocible. La policía llegó minutos después, alertada por alguien del vecindario. Al ver la escena, entendieron de inmediato lo que pasaba. Mi hijo fue esposado en plena calle. Esta vez no había escapatoria. Estaba grabado, había testigos. Cuando se lo llevaron, los vecinos aplaudieron. Algunos lloraban de rabia y alivio. Mi esposa y yo nos quedamos en la acera, observando cómo la patrulla se alejaba. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Mi esposa tomó mi mano y la apretó con fuerza. «Se acabó», susurró. No respondí. Solo me quedé allí, sintiendo que finalmente éramos libres. Los días siguientes fueron distintos. Nuestra casa se sentía diferente. El ambiente pesado y oscuro que siempre había estado presente simplemente desapareció. Nuestra hija crecería sin tener que vivir con miedo. Mi esposa podría dormir tranquila. Y yo por fin podía respirar. El tiempo pasó. La vida siguió su curso y, por primera vez en años, nuestra casa se convirtió en un hogar de verdad. Nuestra hija creció sin miedo, sin necesidad de asegurarse de que las puertas estuvieran cerradas con llave, sin tener que dormir con el terror de que algo pudiera sucederle. Mi esposa y yo aprendimos a respirar de nuevo, a dormir tranquilos,
a no vivir esperando lo peor. No hablábamos de él. Su nombre no era mencionado y, con el tiempo, era como si nunca hubiera existido, como un fantasma de un pasado oscuro que la vida nos obligó a cargar, pero que finalmente se había desvanecido, hasta que un día, la información llegó. Fue por casualidad. No recibimos ninguna llamada oficial, ninguna notificación de la prisión. Nos enteramos porque un conocido del barrio, que tenía un familiar cumpliendo condena en la misma penitenciaría, mencionó lo ocurrido como si fuera cualquier otra noticia. ¿Se enteraron?, preguntó casi de manera casual. Su hijo murió en la cárcel. Mi esposa y yo nos quedamos quietos por un momento. No supimos qué decir. Esperaba muchas cosas, pero no esa. ¿Cómo?, logré preguntar con una voz más baja de lo que pretendía. El hombre suspiró mirando a su alrededor antes de continuar. Ahí dentro las cosas funcionan diferente. Él, bueno, no era una persona fácil. Ustedes lo saben mejor que nadie. Siguió siendo como siempre, provocando, haciendo enemigos, y cuando descubrieron lo que hacía afuera, no hizo falta que preguntara más. Sabía perfectamente lo que eso significaba. La noticia me golpeó de una manera extraña. No sentí un impacto fuerte ni una tristeza insoportable. Solo una sensación rara en el pecho, un nudo silencioso. Mi esposa vio mi mirada. ¿Cuándo pasó? Hace algunas semanas. No nos avisaron porque a nadie le importó hacerlo. Probablemente, su cuerpo fue tratado como el de cualquier otro preso sin familia que lo reclamara. Tal vez lo enterraron en una fosa común. Tal vez intentaron comunicarse con nosotros. Pero ya habíamos cambiado de teléfono, de dirección, de vida. Y ahí estábamos, de pie, en la acera. Esas palabras giraban en mi mente de forma mecánica, sin que realmente pudiera asimilarlas. Lo siento, dijo el hombre algo incómodo. Asentí con la cabeza sin decir nada. Mi esposa tomó mi mano y la apretó suavemente. Cuando el hombre se alejó, seguimos ahí, en silencio. No lloramos, no dijimos nada. Solo respiramos hondo, dejando que el peso de la noticia cayera lentamente sobre nosotros. Era extraño. Un hijo. Un hijo. No importa lo que haya hecho. No importa cuánto dolor nos haya causado. Era nuestra sangre. Y aún así, el alivio era mayor que la tristeza. Es horrible decirlo, pero es la verdad. Vivimos tantos años con miedo, con angustia, con una carga insoportable sobre los hombros. Cuando fue arrestado, ya sentimos que éramos libres, pero saber que estaba muerto significaba que nunca más podría hacernos daño. Nunca más podría mirar a nuestra hija. Nunca más podría manipular, amenazar, destruir. Ahora sí, todo había terminado. ¿Crees que somos malas personas por sentirnos así?, susurró mi esposa. La miré y vi que sus ojos estaban húmedos, pero no de tristeza, no de nostalgia. Suspiré, sintiendo el aire fresco rozarme el rostro. Creo que solo somos humanos. Ella asintió en comprensión. Regresamos a casa sin decir nada más, y por primera vez desde que todo comenzó, esa casa ya no llevaba su sombra. Era simplemente un hogar donde nuestra hija podría crecer sin miedo, y donde nosotros, por fin, podríamos vivir.